Buenos días, amada iglesia, amigos que nos escuchan en esta mañana a través de estos medios. Es un día especial para adorar al gran Rey, al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, al único que es digno de ser alabado, al único que es digno de que su creación se postre y le adore. Así que en esta mañana yo le voy a invitar a que usted disponga su corazón, tenga una actitud de reverencia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y exaltemos todos juntos su grandeza y su poderío. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria, dele gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Amén. Qué bueno es saber que tenemos un Dios poderoso y que no hay otro como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Amén. Y nos gozamos en Él y le decimos que Él es grande, y por eso toda la tierra teme su nombre. Vamos a gozarnos en esta mañana y vamos a declarar su nombre.
suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Nos gozamos en su poderío y en su grandeza en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana. Buenos días, queridos hermanos. Es para mí un placer hoy estarlos acompañando en esta reflexión bíblica, donde quiero hablar con ustedes de un concepto que es una idea personal, y el concepto es este: principiolatría. Defino la principiolatría como la idea de que los principios y valores en sí mismos van a salvarnos y a rescatarnos. Si ustedes quisieran ser presidentes de la República de Colombia, se darían cuenta que uno de los grupos de personas que más votan y más responsablemente votan son precisamente los cristianos. Y como han hecho muchos políticos a lo largo de la historia, al darse cuenta de que los cristianos son las personas que responsablemente más votan, entonces hablan con los pastores y tratan de pedirles que les den la oportunidad para ir al púlpito y hablar con los cristianos para convencerlos de que voten por ellos. Y normalmente, cuando uno reflexiona sobre lo que predican estos políticos y políticas, ellos por lo general se pegan a la idea de los principios y valores. Es decir, que yo voy a ser el candidato o la candidata que va a mantener vivos los principios y valores. De pronto, abogados entre nosotros nos podrán decir que la Constitución de Colombia es una de las mejores constituciones de todo el planeta. Pero ¿somos la Suiza de los principios y los valores? Pues sobre el papel sí, pero en la práctica no tanto. Es la idea de la principiolatría, tener la idea de que los principios nos van a salvar, los principios en sí mismos nos van a rescatar. Y eso no es cierto, eso la historia misma nos ha demostrado que no es cierto. Si ustedes fueran al pasado y miraran cuál era la sociedad, una de las sociedades que tenía el código más elevado de moral y de ética, era la sociedad israelita. Aún hoy en día, muchas de las constituciones del mundo se basan en los 10 mandamientos. Pero cuando Dios incluso le estaba entregando los 10 mandamientos a Moisés, no pasó ni siquiera un capítulo completo cuando el pueblo ya le estaba fallando al primer mandamiento, que era adorar o no adorar otros dioses. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los principios y los valores son metas, son ideales, son cómo debería comportarse una sociedad, la verdad es que los seres humanos estamos muy lejos de esos ideales. La verdad es que todos nosotros decimos y predicamos cosas que no cumplimos en muchas ocasiones a cabalidad. Decimos que no se debe mentir y sabemos que mentir no es lo más adecuado, pero con mucha frecuencia acudimos a la mentira como una forma de vida. Los principios y los valores no nos pueden salvar, y de hecho al pueblo de Israel se demostró eso en la antigüedad. Es lejos de ser el pueblo ideal, aunque eran el pueblo de Dios, lejos de ser el pueblo ideal. Una y otra vez fallaron, constantemente nos hemos dado cuenta de eso, nos hemos dado cuenta de cómo ellos elegían la muerte, porque la muerte no es algo que nos ocurre, la muerte es algo que nosotros elegimos, según el libro de Deuteronomio, donde Dios mismo les dice: pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escojan
la vida. Pero el pueblo constantemente elegía la muerte como su forma de vida. Y al elegir la muerte constantemente como su forma de vida, se fueron alejando de lo que Dios tenía para ellos. Y una de las consecuencias de eso, podríamos hablar muchísimo al respecto, pero por ejemplo, Dios les decía, yo no quiero que ustedes tengan un rey, pero el pueblo les decía, nosotros queremos un rey. ¿Y por qué quieren un rey? Porque todos los pueblos tienen un rey. Y entonces Dios les entrega un rey. Y eso, como consecuencia a largo plazo, estos reyes se llenaron de ego y se llenaron de orgullo y se llenaron de una autoestima inflada que terminaron dividiendo al pueblo de Israel. Lo dividieron a tal punto que 10 tribus se fueron hacia el norte, que se conoció como Israel y su capital Samaria, y 2 tribus quedaron en el sur, que se conoció como Judá y su capital Jerusalén. En el año 722 a.C., el pueblo samario fue destruido totalmente, porque llegaron los asirios y acabaron con todo lo que se conocía del pueblo del norte. En el año 586 a.C. llegó Nabucodonosor al pueblo de Judá. Capturó la capital Jerusalén, pero no la destruyó, sino que se llevó a las mentes más brillantes, a la gente más productiva, se la llevó para ser parte del imperio y para producir para el imperio. Y estando en ese lugar, estando en una tierra extraña por causa de sus malas decisiones, no todo sufrimiento es causa del pecado, pero hay muchos pecados que al final nos terminan llevando a profundos sufrimientos. El pueblo está en una tierra extraña. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en un lugar donde usted se sienta perdido, en un lugar donde hay otro idioma, donde hay otras costumbres, donde usted ni siquiera se puede comunicar adecuadamente, donde no está en casa. Y esta es la sensación que tenía el pueblo, estando allá, exiliados, perdidos, habiéndole dado la espalda a Dios y experimentando las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Aparece Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2, que comienza con un pero. Esta prédica se llama El Gran Pero. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de una situación de sentirse perdido en la vida, de sentirse confundido, ¿dónde estoy? Dios le dice al pueblo, no temas. Y se lo dice por 3 razones. Primero, para que nos acordemos, todas comienzan por la letra P. La puse con la palabra perdón. La primera parte dice, no temas porque yo te he redimido. Y redención obviamente es una palabra que nosotros relacionamos y que en muchos sentidos es sinónimo del concepto de perdón. Redimir es una palabra y es un concepto que aparece como una práctica dentro del antiguo Israel. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia de Ruth es en gran parte una historia de redención. ¿En qué consistía el ejercicio de la redención? Cuando una persona entra en una situación económica muy difícil, y particularmente y especialmente personas viudas, como era una cultura patriarcal donde era el hombre el que trabajaba y el único que producía recursos para su hogar y la mujer estaba bajo el nombre de ese hombre, cuando una mujer perdía al hombre y quedaba viuda, quedaba en una situación de suma vulnerabilidad económica, física y emocional. Entonces ya no era tan fácil para ella sostener. ¿En qué consiste el concepto de la redención? Cuando una mujer queda viuda, es posible que un pariente cercano, en un grado de cercanía con el esposo fallecido, pudiera acercarse a la mujer y tomarla como esposa. Ese es el concepto de redención. No era que la mujer se lo inventara, no era que la mujer fuera y le dijera, oye, por favor, ¿me puedes redimir? No, era una decisión, una elección del que redime.
era una decisión del Redentor. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros cuando nos acercamos a Dios pensamos que Dios nos perdona porque nosotros nos arrepentimos, porque le pedimos perdón, porque pagamos ya nuestras deudas y todas estas cosas. No, siempre, siempre, en toda la Biblia la redención es un principio y comienza y es iniciado por Dios. Es Dios quien toma la decisión de redimir. Si Él no diera el primer paso, nosotros, por más de que nos arrepintiéramos, por más de que hiciéramos oficios religiosos, ayunos, por más de que nos laceráramos, no podríamos alcanzar siquiera a pagar una décima parte de todo lo que le adeudamos a Dios. Por eso la redención, el perdón, es una iniciativa de Dios. Mucha gente tiene miedo y mucha gente vive en el temor y ata al temor porque siente que le tiene que pagar a Dios lo impagable. Porque constantemente vive en esa idea de que yo tengo que pagar por mi redención. ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo te acercas a Dios y estás basado constantemente en el miedo de cómo me va a reaccionar Dios? ¿Qué va a decirme Dios? Pues por supuesto que todo el tiempo tienes temor, pero acercarse a Dios es basado en la idea de que yo te he redimido. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque al final no te acercas por tus capacidades, te acercas por la gracia de Dios. Timothy Keller, el pastor estadounidense, dice: la gracia no es el ABC, es de la A a la Z del Evangelio. No es que comencemos por la gracia de Dios y después vayamos por nuestros méritos. No, la gracia es lo que nos sostiene. Todo es parte de la iniciativa de Dios. ¿Cuánto cambiaría en nuestro corazón si de verdad descansáramos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús? Saber que la salvación no es simplemente algo que Dios nos regaló al principio del camino, que el perdón y la redención es algo que solamente Dios nos dio cuando comenzó el camino, sino que es el modo de vida que tenemos. ¿Cuánto cambiaría dentro de nuestro corazón? ¿Cuánto temor se iría de nuestra alma si de verdad descansáramos y viviéramos con la conciencia del perdón y de la gracia de Dios? No temas, porque yo te he redimido. Y el texto sigue y dice: no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. La segunda palabrita con P es la pertenencia, la razón para no temer. Primero porque somos perdonados, redimidos por el Señor, pero también porque le pertenecemos. Tú eres mío, dice el Señor. Ya no me pertenezco a mí mismo, soy de alguien más. Y este concepto se basa en la idea de lo que es dar el nombre. ¿Qué significa dar el nombre en ese entonces? Porque Dios dice: yo te he dado nombre, y ahí mismo dice: tú eres mío. Porque dar nombre es un sentido de pertenencia y de posesión. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero quizás la muestra más clara de eso la tenemos precisamente en el libro de Génesis. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, Dios le pone por nombre Adán, pero antes de crear a la mujer, en la narrativa de Génesis capítulo 2, cuando Dios forma al ser humano, dice que hay algo que no es bueno en la creación. Todo es bueno en la creación, todo es bueno en gran manera, pero hay una cosa que es no buena en la creación, y no es bueno que el hombre esté solo. Antes de formar a Eva, Dios le pone la tarea al hombre de ponerle nombre a los animales. Lo que viene a continuación es una suposición mía de cómo debieron ser las cosas en ese momento. Entonces, cuando trae Dios a los animales frente a Adán, y entonces, Adán empieza a decir elefante y elefanta. Entonces, siguen los siguientes. Jirafa y jirafo, siguen los siguientes. Hipopótamo, hipopótama. Entonces, le va poniendo nombre a todos y se va dando cuenta Adán que en algún punto que todos tienen un equivalente. O sea, que hay una elefanta y un elefante, pero cuando él mira, se da cuenta que en la creación no hay un equivalente para él. Y dice el texto que Adán no encontró una ayuda idónea. Y ayuda idónea no significa alguien que es inferior a mí o algo así. Ayuda idónea significa un equivalente, alguien que sea adecuado, que encaje perfectamente. O sea, yo no puedo tener una clase de relación personal, profunda, íntima, con una jirafa. No puedo, no tengo esa capacidad. No hay un equivalente en la creación para mí.
Y es después de eso de que Dios hace que entre en un sueño profundo Adán y forma a la mujer. Pero, y esto es una observación muy importante, en ese momento no se llama Eva, sino que cuando Adán la ve, declara la primera poesía, dice: esta es ahora hueso de mis huesos y esta es carne de mi carne. Será llamada mujer. Y recordamos las versiones antiguas que le decía varona, porque del varón fue tomada. La palabra en el hebreo es Isha. Será llamada Isha porque del Ish es hombre en el hebreo, será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Esa es una denominación, pero hasta ahora no ha aparecido el nombre, dice será llamada, pero hasta ahora no ha aparecido el concepto de nombre para la mujer. Ahí todavía no se llama Eva. ¿Cuándo se llama Eva? Cuando en el capítulo 3 de Génesis el ser humano toma la terrible decisión de darle la espalda a Dios y de comer el fruto prohibido, Dios les da una serie de consecuencias a la serpiente, Dios le da una serie de consecuencias al hombre, y a la mujer le dice que su deseo será para su varón, su deseo será para su marido, y él ahora se enseñoreará de ti. Es decir, esta idea de ayuda idónea es quebrada por el pecado, y ahora ya no es una colaboración unida, sino que ahora es una lucha de poderes por causa del pecado. Obviamente no es el plan de Dios, y en Cristo hemos sido redimidos para que ya no sean más luchas de poderes, sino de ayuda idónea. Y después de que Dios le dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, entonces Adán le pone el nombre Eva. Es decir, ahora esa relación de ayuda idónea se rompe y es una lucha de poder. Insisto, no es el plan de Dios, y podríamos hablar sobre el matrimonio, cómo redime precisamente esa lucha de poderes, etcétera, etcétera. Pero notemos el tema del nombre. Uno pone nombre de aquello que es superior a. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento Dios le cambia nombres a las personas. A Abraham ya no lo llama Abraham, sino a Abraham. A Jacob ya no lo llama Jacob, sino le cambia el nombre Israel, porque tú le cambias el nombre a aquello que es tu posesión, aquello que te pertenece. Por eso Dios le dice a Israel: yo te puse un nombre, tú eres mío, me perteneces. ¿Y por qué esto nos debería llevar a no temer? Porque mucho del estrés en nuestra vida radica en el hecho de creer que somos nuestros propios dueños. Pero yo no le pertenezco a Miguel Pulido, yo le pertenezco a alguien más. Yo soy de Dios, mi vida le pertenece a Dios. Él es mi dueño. Él dice cuándo comienza y Él también dirá cuándo termina, y en sus tiempos será lo mejor que pueda pasar. Mi ego no es un buen dueño, pero Dios sí es un buen dueño. Por eso no debo temer, porque Él es el que está en control de mi vida. La soberanía no es solamente como una ficha que jugamos cuando decimos, bueno, eso pasa si Dios quiere o algo así. Qué bueno que pudiéramos descansar. Si Dios quiere esto, gloria a Él. Pero si Él quiere esto, también gloria a Él. Que podamos descansar en su soberanía, que podamos descansar en el hecho de yo no me pertenezco. ¿Cuánta tranquilidad tendríamos en la vida cuando descansemos en el hecho de que no somos nuestros propios dueños, sino que le pertenecemos a alguien más? Entonces, no temas porque yo te he redimido. No temas porque yo te puse nombre, tú eres mío. Y termina Isaías diciendo: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. El tercer concepto es el concepto de presencia. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Me sentí tentado a poner el concepto de protección, pero sería una protección muy extraña, porque ¿qué clase de protección es esa donde uno va al fuego? ¿Qué clase de protección es esa donde uno va al río? Vean que no es por la ausencia del dolor, del sufrimiento, no es la ausencia de desafíos, porque a veces nosotros quisiéramos que fuera precisamente eso, o sea,
que Dios nos dijera, no teman porque no hay fuego, o no teman porque no hay ríos. Pero Dios dice, cuando cruces los ríos, cuando cruces las aguas, cuando atravieses el fuego. A veces tenemos la idea de que la presencia de Dios significa un cheque en blanco para que no haya dolor y para que no haya desafíos, pero eso no es de verdad. El Salmo 23, que es un salmo que recordamos constantemente, dice, cuando pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. No tememos, no porque no haya valle de sombra de muerte, sino porque Él está con nosotros. No es la ausencia de sufrimiento. Hacemos lo que sea para no sufrir. Vean cómo se llenan las iglesias que prometen, pare de sufrir. Hacemos lo que sea por no sufrir, pero en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar una certeza, en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar la afirmación de una vida sin sufrimiento. No existe. No existe una vida sin dolor. Nadie va a pasar ileso por este mundo. Pero lo que sí tenemos es la promesa de la presencia. No de la ausencia de dolor, sino de la presencia de Dios. Cuando sufrimos, uno de los problemas más grandes que tenemos es que enfrentamos el sufrimiento con las preguntas equivocadas. La primera pregunta que se levanta en nuestro corazón cuando llega algún sufrimiento en la vida es ¿por qué? ¿Por qué? Y pensamos que si preguntamos por qué, entonces vamos a ser sanados de alguna manera. Pero yo te pregunto, de verdad, ¿saber la razón de un sufrimiento te sana? O sea, no sé, llegas y te acercas al médico y le dices, doctor, ¿por qué me dio este cáncer de pulmón? Y hay médicos de médicos, ¿no es cierto? Hay médicos que nos tratan de una forma como muy cruel y muy directa, hay médicos un poco más personales, más humanos en su trato. Pero ¿qué tal que le dijéramos al doctor, doctor, ¿por qué me dio este cáncer de pulmón? Él te podría explicar y te decía, vea hermano, es que usted fumó como una chimenea cuando era joven y sus pulmones no aguantaron más y entonces las células malignas se multiplicaron. Esa es una explicación, esa es una razón. Y tú vas a salir de esa consulta y vas a decir, ay, ya me siento en paz, muchísimas gracias por darme la explicación. No, porque una razón no puede sanar el corazón. O sea, podemos preguntar por qué, pero eso no sana el corazón. Entonces los cristianos hemos hecho la vueltica, ¿no es cierto? Entonces decimos, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Ahora, yo soy muy crítico a veces cuando tratamos de dar como fórmulas mágicas y que todo suene de la mejor manera y perfecto y como formulitas y píldoras que nos permitan solucionar todas las cosas fácilmente. Con esto del para qué, preguntamos por el propósito, ¿no? Entonces, que Dios tiene un propósito con este sufrimiento y con este dolor. Vean, si fuera así, yo honestamente en muchas ocasiones me sentiría muy mal porque pensaría y sentiría que Dios fuera una especie de utilitarista cósmico. O sea, ¿se imaginan que Dios quiera que yo dé conferencias sobre cómo superar el duelo y para eso tenga que morir mi hijo o algo así por el estilo? Discúlpenme, pero si Dios me dice, mi propósito es que tú seas conferencista sobre el sufrimiento y para eso vas a tener que perder a tu hijo, perdón si soy muy pecador, pero yo prefiero tener a mi hijo a mi lado que dar conferencias, que otra persona dé las conferencias al respecto. Ojo, Dios sí puede reencaminar, Dios sí puede reenfocar y de hecho lo hace, resignificar el sufrimiento, pero que Dios, porque quiera encaminar las cosas a su capricho, eso no es el propósito de Dios. Entonces nos hemos dado cuenta que el por qué no puede sanar, que el para qué a veces nos puede llevar por caminos muy oscuros. Pero la pregunta que nos propone este texto de Isaías no es preguntar por qué, no es preguntar para qué, sino con quién. ¿Con quién puedo contar en mi sufrimiento? ¿Con quién puedo contar en las aguas de la vida? ¿Con quién puedo contar para atravesar el fuego? Eso es lo que nos saca adelante. En los velorios, por ejemplo, ¿qué es lo que ve uno? La gente no puede solucionar las cosas, ¿sí? Cuando hay personas que van y nos visitan para acompañarnos en los momentos de sufrimiento, cuando perdemos a otro ser humano, a alguien querido, llegan otras personas y están con nosotros. Esas personas no cambian la situación. Muy probablemente esas personas no tengan respuestas para nuestra situación, pero la presencia, el hecho de que nos estén acompañando, el hecho de que encontremos un hombro sobre el cual llorar puede hacer una diferencia en nuestro corazón.
No es por qué, no es para qué. La pregunta correcta es ¿con quién? Y siempre que lo preguntemos a Dios, ¿con quién cuento en este sufrimiento? Él nos dice, yo estoy contigo. Dios quiere estar tan íntimamente con nosotros que ya no solamente su presencia está a favor de su pueblo, ya no solamente como Jesús, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, ya no solo está a favor, ya no solo está con nosotros, sino que el Espíritu Santo es la forma como Dios está diciendo, yo estoy en ti, por eso nunca estás solo. La encarnación, la obra de Jesús, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, es la forma como Dios nos está diciendo, nunca estás solo. Sin importar los sufrimientos que estemos enfrentando, sin importar las preguntas que estemos enfrentando, sin importar si este sufrimiento en el cual estamos es por causa de nuestro pecado, como le pasó al pueblo de Israel, que por causa de pecar y por causa de darle la espalda a Dios, terminaron exiliados. Sin importar eso, Dios está diciendo, nunca estás solo. Aún en los valles más oscuros, aún en los valles más tenebrosos de la vida, no estás solo. Quiero invitarte para que pienses en esa realidad. Pienses si tu vida está llena de temor, llena de miedos, y mires este texto y te des cuenta que el temor es posible de enfrentar por 3 razones. Porque somos perdonados. El perdón de Dios ata tu corazón a la verdad de que eres un redimido, que por la gracia de Dios fuiste perdonado, fuiste perdonada. También ata la verdad que le perteneces a Dios, le pertenecemos a alguien más, la pertenencia. Yo no soy mi propio dueño, soy de alguien más y Él es el dueño de mi vida y es un buen dueño, es el mejor de los dueños. Y en tercer lugar, la presencia, que el Señor está contigo, que nunca estás solo, que nunca estás sola. Permíteme orar. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, por esa palabra que nos invita a no temer y nos da razones de peso para no temer. Gracias porque tú nos perdonaste y nos sigues perdonando, porque tú nos redimiste, Señor. Gracias porque te pertenecemos y es bueno para nuestro corazón recordar que yo no soy mi propio dueño, sino que tú eres mi dueño. Y en tercer lugar te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque tu presencia es real, es verdadera, es cierta en nuestras vidas y por eso te agradecemos. Gracias por tu palabra, gracias por tu inspiración, tu ánimo y porque como iglesia nos permite seguir creciendo y profundizando en lo que tú tienes para nuestra vida. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén.